Bien, nosotros hemos visto un par de temas de Social 2. Vamos a pasar al tercer tema y después al cuarto. Después vamos a seguir charlando sobre estos temas en el resto del semestre. El tercer tema interesante para mí es el de identidad. El tema de identidad es muy complejo. Muchos psicólogos, aún psicólogos este, clínicos, no necesariamente sociales, tratan de tener cuidado con el tema de identidad porque depende de qué teoría lo veamos. El psicoanálisis tiene una teoría de la identidad, algunas otras escuelas tienen otra teoría de la identidad, y en antropología, en teoría social en general, hay diferentes aportes sobre este asunto de la identidad, especialmente en cuestiones antropológicas. Ahora, ¿por qué nos interesa el tema de la identidad? Porque en Social 2 yo les dije queremos ver otro aspecto de la psicología social, un poco más de origen europeo y más cercano a algunos problemas políticos, sociales, filosóficos que hay que entender para tener un marco un poco más amplio de qué se puede hacer con la psicología social. En psicología social 1 hemos visto una psicología social funcionalista con capítulos sobre realidades muy específicas que se repiten en todos los libros buenos de psicología social y que son de aplicación inmediata. Pero en psicología social lo que yo quiero es que hagamos temas que son también muy importantes y que pueden ser aplicados permanentemente, pero que requieren un estudio un poco más pormenorizado, un estudio más cuidadoso. Y uno de ellos es el tema de la identidad. ¿De qué identidad estamos hablando? Si nosotros buscamos nuestro carnet de identidad, ahí ya hay una identidad, ¿no es cierto? Una identidad social. ¿Qué dice el carnet? El carnet me dice nombre, apellido, nacionalidad, se puede calcular ahí la edad. En algunos carnets salen más cosas que en otros, depende de la nacionalidad, pero son características básicas, ¿no es cierto? Eh, Antes existía lo que se llamaba la libreta de enrolamiento, también en la Argentina, que te daba características que a los militares les parecían importantes. Ese carnet te lo daban a los 18 años, cuando tenías que ir al servicio militar, 20 años. Y en el servicio militar, bueno, te asignaban alguna tarea. Entonces hay una identidad que se juega a nivel social, que es la identidad obligada, digamos, ¿no? Estás obligado a tener una identidad. No puedes no tenerla, porque ¿cómo podrías firmar un documento? No puedes no tenerla porque ¿cómo sabría la gente que tú eres dueño de algo? Si tienes una casa, si compras un auto, si te casas, tienes familia, ¿quién eres? Para cualquier cuestión social, oficial, necesitas tener un nombre y un apellido para saber a nombre de quién van las cosas, a quién hay que acusar, a quién hay que llamar, a quién hay que referirse. Yo quiero tener un trabajo, bueno, ¿y usted cómo se llama? Me llamo tal. No puedes no llamarte, no puedes no ser nadie, alguien. Entonces, necesitas ser alguien para tener un sitio dentro de la sociedad en la que vives. Cualquier sociedad, la sociedad en general, el concepto sociedad. Necesitas estar ahí y tener un nombre. Se te tiene que nombrar. No puede ser simplemente el número 2, el número 3, el número 4.600.000. Debes tener un nombre y un apellido. A veces coinciden, sí, a veces coinciden nombres y apellidos con otras personas. ¿Por qué? Porque somos tantas personas ya en este mundo que es inevitable que en todos estos cruces familiares que van apareciendo por generaciones, por ahí alguien tiene el mismo nombre y el mismo apellido que tú. Es muy probable. Pero en esos casos siempre hay un segundo nombre o un segundo apellido que ayuda a diferenciar.
Pero ahí ya hay una primera identidad que es una identidad obligada, una identidad social obligada, ¿no es cierto? Pero hay términos más profundos o más interesantes también con esto de la identidad. Por ejemplo, la identidad eh, nacional. Una vez constituidas las naciones modernas, ya hablar de Argentina, Bolivia, México, Perú, en el caso de Latinoamérica, o de Inglaterra, Suecia, Francia, Hungría, Rusia, este, ya son entidades muy específicas. Ojo que no todo está totalmente definido, especialmente los europeos han tenido tantas guerras que se han quitado pedazos de territorio unos a otros. Hay territorios que antes eran así, después fueron así. Acuérdense de Napoleón, ¿sí? Napoleón nació en una isla que era italiana y fue invadida por los franceses. Entonces, por eso Napoleón sabía italiano, pero después aprendió francés, se fue a Francia y en Francia ahí uh, se fue a la Academia Militar y tuvo otro destino, ¿sí? Se hizo francés. Es decir, que él tuvo un destino con aquella nación que había invadido a su patria original. En realidad, él se identificó con los invasores, porque él debería haber sido italiano. Napoleón Bonaparte era su apellido original, no Bonaparte, Bonaparte. Pero en lugar de seguir un camino dentro de la Italia de su época, dentro de su isla, prefirió pasarse a Francia y como los franceses habían invadido su isla, él había aprendido un poco de francés también, se fue a Francia y allá se identificó con los franceses. Y él pertenece a la historia de Francia, Napoleón. Hay muchísimos casos de gente que ha cambiado su nacionalidad o su nombre o su apellido o algo. Hoy en día, como les digo, ya hay una cierta estabilidad, digamos, política, por la cual la mayoría de los países siguen siendo los mismos. Pueden haber algunos cambios internos, ¿sí? Por ejemplo, la República de Bolivia ahora se llama Estado Plurinacional de Bolivia, pero Bolivia como país sigue existiendo. Si naciste aquí eres boliviano, digamos, identidad nacional. Por eso tenemos nuestras identidades, pero tenemos también identidades étnicas, que son muy previas a las identidades nacionales. Y no es solamente que acá en Bolivia, cuando uno habla de étnica, los bolivianos paran sus cabellos así de las identidades étnicas de Bolivia, que si es aymara, quechua, etcétera, etcétera. Pero se olvidan de que en el resto del mundo también hay muchas identidades étnicas. En la misma Rusia. En Rusia hay gente que proviene de diferentes identidades étnicas, ¿sí? De los llamados rusos blancos o los rusos orientales, en la sección que están junto con la China, los mongoles. Hay una gran cantidad de identidades que tienen que ver con situaciones fronterizas o países que invadieron en algún momento. En Europa el problema de las identidades es mucho más complicado que en Latinoamérica, mucho más. Y finalmente, entre otras cosas, tenemos también la identidad sexual, que hoy en día se ha complejizado más. Ustedes saben que una persona que es mujer decide ser hombre, o una persona que es hombre decide ser mujer, y cambia su identidad, y le permiten que en su carnet de identidad cambie su nombre, ¿no es cierto? Y es permitido. Y es permitido que cambie su nombre. O es permitido, por ejemplo, ustedes se acordarán del caso, yo lo leí hace tiempo atrás,
de un niño, creo que en Europa, que él era niño, tenía unos 10 años, 11 años, pero iba a la escuela con un vestido corto de mujer. Y tuvo una serie de problemas, pero al final logró que la escuela aceptara que él quería ir vestido con ropa de niña, por lo menos con falda de mujer. No dejaba de ser niño, tampoco era totalmente niña, pero él quería ir así. Se sentía bien identificado con esa forma de vestirse. Se lo tuvieron que aceptar. ¿Sí? Entonces hay personas que incluso cambian su nombre de mujer a varón o de varón a mujer. Y están también las identidades, aparte de identidades étnicas, nacionales, este, raciales, en algunos casos para especificarlo. Hay también las identidades étnicas religiosas, ¿no es cierto? Acuérdense que ser musulmán y ser árabe son dos cosas diferentes. Mahoma era árabe y propagó por muchas partes mediante la fuerza, porque fueron conquistadores, eh, su religión, ¿no es cierto? Los musulmanes se llaman musulmanes porque eran muslimes, los siervos de Alá, los siervos del Señor. Y bueno, tienen sus costumbres. Creo que les conté que en Francia, por ejemplo, hay niñas que ya tienen identidad francesa porque son hijos o nietos de musulmanes que llegaron y se instalaron en Francia. Entonces son franceses, pero son musulmanes también. El hecho de ser franceses como identidad nacional no les impide ser musulmanes como identidad religiosa. Entonces hay niñas que quieren ir al colegio con velo para que no se les vea totalmente la cara. Cosa que ahora todos hacemos, ¿no? Con los cubrebocas. Pero durante un tiempo hubo un problema, creo que fue en la época de Sarkozy, eh, donde en los colegios no se les permitía que usaran velo, porque dicen aquí en Francia esto no corre, todo el mundo tiene su rostro descubierto, este, no tiene, no tiene nada que ver el hecho de la religión. Sin embargo, los padres de la niña presentaron una demanda. Finalmente la niña pudo ir con velo. Y se estableció que los musulmanes dentro de Francia, aunque la ley francesa no hable nada acerca de esto, pueden ir con la forma en que su religión dice que deben vestirse o que deben arreglarse. Entonces ella marca su identidad musulmana con el velo, aunque esté en Francia y aunque sea de nacionalidad francesa. Entonces ahí ven ustedes cómo se combinan diferentes identidades. No concibo yo de que un hombre pueda ser de pronto mujer en la lógica musulmana, lo habrían matado, porque son demasiado estrictos. Pero supongamos que en el contexto musulmán un hombre se convierte en mujer, cambio de identidad. Como mujer está en un país europeo, en Francia. Como es mujer, se pone una, una túnica ahí y se lo tiene que aceptar. Entonces esa persona eh, era hombre, se convierte en mujer, mujer musulmana y francesa. Como ex hombre que ahora es mujer, le tiene que estar permitido ser mujer con todos los atuendos de la mujer. Al ser mujer se le tiene que estar permitido usar el velo. Al ser musulmana, en Francia se le tiene que permitir en Francia seguir siendo musulmana. Hay una complejidad de identidades ahí.
Por lo tanto, el tema de identidad es un tema muy complejo, más complejo de lo que parece, y es por eso que muchos estudiosos le escapan a estudiar el tema de la identidad. Desde luego tenemos también la cuestión de la identidad planteada por el psicoanálisis, por algunos psicólogos, cuál es la verdadera identidad, cómo se forma el yo, ¿cierto? Pero, no sé, hoy en día la cuestión de la identidad está muy compleja incluso para los psicoanalistas. Y vean que justamente el tema de la identidad es el más complejo hoy en día. Hay cada vez más cambios de nacionalidad, de sexo, de, de asumir un determinado grupo étnico, ¿sí? Por ejemplo, Barack Obama, el papá de Obama era africano, la mamá no, la mamá era norteamericana, era blanca, el padre era africano, ¿sí? Entonces, Barack Obama pertenece a las personas afroamericanas por su padre, ¿sí? Es de piel negra, negro, como dirían en Estados Unidos cuando se refieren un poco despectivamente el negro, que ahora se trata de no permitir aquello porque tiene una doble intención de manifestarse una hostilidad, digamos, ¿no? Pero Barack Obama ha defendido su derecho a ser presidente de Estados Unidos como americano, su derecho también a reivindicar el origen paterno, por eso viajó a África y estuvo con familiares, y su derecho también a defender no solamente a negros, sino a blancos, defender a todos, que no lo hizo totalmente, en su función de presidente. ¿Y cuál es la importancia de Barack Obama? La importancia de Barack Obama es que después de siglos de haber sido fundado Estados Unidos de Norteamérica, era la primera vez que una persona afroamericana asumía la presidencia. Uno se puede preguntar, ¿por qué la primera vez si hace años que están, 500 años? Pero bueno, así fue la historia, así es la historia. Y los problemas de identidad surgen permanentemente. Ustedes saben que de manera directa o indirecta, muchos presidentes norteamericanos han sido contrarios, fíjense esto, a la mezcla de gente blanca, norteamericana y afroamericana. Y eso le costó la vida a muchos líderes negros que trataron de liberar o de integrarse a la población norteamericana. Y esas luchas siguen hasta ahora. Son luchas raciales, son luchas difíciles de extirpar. Todavía hay mucha gente en Estados Unidos que quiere matar a la gente de origen africano, aunque ya son afroamericanos. Los mismos los quieren matar, quieren la supremacía blanca, lo que se suele llamar así en política, la supremacía blanca. Y aquí en Latinoamérica tenemos el problema, además de que también hay gente de origen africano, la gente de origen indígena, ¿no es cierto? Indígena en realidad significa la persona que ha nacido en un lugar específico. Entonces acá tenemos que ver eh, toda la gente que se siente perteneciente a alguna etnia específica, gente aymara, gente que se siente aymara, que se siente quechua, o que se siente guaraní, o que se siente ese, ella, qué sé yo. Hay una serie de grupos étnicos. Muchos de esos grupos étnicos han desaparecido y les cuento o les digo por enésima vez, porque creo que ya lo he dicho,
los bolivianos, la mayoría de los que están en Cochabamba, de Cochabamba hacia el norte, no saben bien la historia de media Bolivia, la Bolivia de Santa Cruz, de Beni, de Pando. Esa historia es otra historia. Y ahí han muerto pueblos aborígenes, pero sí, cantidades. Han ido desapareciendo muchas grandes familias Es indígenas aborígenes. igual de una empresa, pero... Entonces, esas grandes cantidades de familias indígenas que han muerto, que han desaparecido, son familias que no han sido bien estudiadas, es decir, existen estudios sobre esto, pero no toda la gente sabe de esto, no toda la gente sabe de esto. Y todavía hay algunos problemas acá en Bolivia, por ejemplo, la carretera a través del Tipnis ha recreado un problema que ya estaba ahí aparentemente resuelto, pero no resuelto, porque la palabra Tipnis significa territorio indígena, Parque Nacional Isiboro Secure. Como es territorio indígena, y esto es un Estado plurinacional que reconoce a todas las naciones originarias, si es territorio indígena, no tiene que ser tocado para nada, siendo que el presidente se asume como indígena. ¿Sí? No debería ser tocado. Si es parque nacional, tampoco. En cualquier parte del mundo, referir a algo como parque nacional es para que el Estado no lo puede tocar. Se considera que es una reserva verde, forestal, por algún motivo es reserva, parque nacional. En todas partes hay parques nacionales. Entonces, territorio indígena, parque nacional, Isiboro Secure, hay que estudiar quién fue Isiboro Secure. Todo esto constituye o debería constituir una garantía para que ese lugar no sea tocado nunca. Ahora, si se van a hacer una carretera por ahí, le han dicho al presidente Evo Morales cuando estaba de presidente, no haga una carretera por ahí porque va a destruir todo un sistema ecológico importante, como sistema en sí mismo y para la gente del lugar. Y han discutido mucho, pero Evo Morales no dio el brazo a torcer y ahora que está de vuelta el MAS, Evo Morales va a seguir con la carretera atravesando el Tipnis, cuando se podría hacer por otro lugar además. O se podría hacer una cosa que han hecho en Brasil, hacer una carretera semiaérea, es decir, con postes enormes, una carretera que pase por encima de ese lugar, sin tocarlo. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más caro? Sí. Pero de ese modo se podría preservar ese lugar. Ahora, de ninguna manera Evo Morales ni su gobierno van a aceptar que ellos están en contra de ninguna población indígena. Pero en la realidad sí, porque los indígenas que iban a ir a hablar con el presidente, según su forma de hacerlo, ir a pie, ya lo hicieron antes, en la época de Paz Zamora, esta gente fue a pie hasta La Paz. Y cuando llegaron a La Paz, todo el mundo los abrazó, fue una cosa impresionantemente hermosa. Esta vez hicieron lo mismo para hablar con Evo Morales, pero a mitad de camino los patearon, los amordazaron y los volvieron a soltar. Siendo que este es un presidente indígena, siendo que esta es una, ya no una república, sino un Estado plurinacional que protege y defiende a toda la gente indígena, siendo un presidente indígena. Ha hecho patear a los indígenas. Entonces, fíjense que estos problemas de identidad tienen que ser revisados con mucho cuidado. ¿Quién es quién en un país? ¿Quién dice qué cosas hay que hacer en un país? ¿Quiénes son el presidente o el vicepresidente? ¿Qué valores son los que hay que mantener intactos? Hay mucha discusión sobre eso, mucha discusión. Va a seguir habiendo. Pero un psicólogo social no puede ignorar justamente este tema de identidad.
¿sí? Que tiene mucho más, ¿qué les diría? Mucha más profundidad y al mismo tiempo mucha más amplitud que el simple tema que estudiábamos en Social 1 como influencias sociales, influencias culturales. No, aquí hablemos de identidad. ¿Cómo se forma un ser humano y por qué ese ser humano se identifica con determinados valores? Cuando veamos el último tema, ¿sí? Ustedes van a ver el estudio de Moscovici eh, acerca de las representaciones sociales. ¿Cómo es posible que uno tenga integrado una representación de un país, de una etnia, de lo que sea? Y cómo es que mucha gente, al obedecer esa representación, actúan en consonancia, aunque no hablen unos con otros. Si hablamos del mar para Bolivia, todos los bolivianos van a estar de acuerdo en la medida en que se sienten bolivianos. El mar para Bolivia, soy boliviano, sí, me interesa. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo los chilenos dirán lo mismo? Mar para Bolivia, nada. Nunca tuvieron mar, todo esto es nuestro. Soy chileno y los chilenos nunca vamos a permitir que los bolivianos quieran pasar por acá. Eh, Cualquiera de las dos posturas podría ser discutida. En el caso de Bolivia, no debería discutirse esto porque hay muchos documentos que muestran que Bolivia sí tenía acceso al mar. Claro que lo tenía. Y Melgarejo fue uno de los tontos que no logró defender adecuadamente en su momento ese acceso al mar. Claro, hay que estudiar toda la historia de Bolivia para ver todos los detalles. Si es que a uno le interesa eso, si es que uno se identifica con eso. Ahora, si uno no se identifica con eso, nada. Yo soy argentino, yo podría decir yo me identifico más con las Islas Malvinas en manos de los ingleses cuando son argentinas. ¿Por qué son argentinas? Porque eran españolas. Entonces todo lo que le correspondía a España pasó a manos de los nuevos revolucionarios, los revolucionarios de 1810. Pero esas islas que eran de dominio español y que deberían haber pasado a la nueva nación que se llamó Argentina, fueron tomadas por los franceses y después por los ingleses. Y los ingleses no la devuelven, ellos piensan que es de ellos, la tomaron. Cuando si ustedes miran el mapa, esas islas pertenecen a la zona marítima de la Argentina. Ahora, cuando hubo la guerra de las Malvinas, eh, me pareció raro porque jamás la Argentina iba a ganar una guerra contra Inglaterra. Era imposible porque Argentina, aunque tuviera gente muy capaz, muy patriota, muy valerosa, a pesar de eso, Inglaterra tiene una experiencia en guerras marítimas de siglos, siglos. ¿Sí? Argentina no tiene absolutamente ninguna experiencia en guerras marítimas. La única experiencia que hay es la de San Martín, cuando dirigió a nivel de mar y por tierra un ataque desde Chile a Perú para vencer a los españoles. Y lo logró, y venció a los españoles que estaban en Perú, lo que era el Bajo Perú. Después solamente quedaba ya el Alto Perú, lo que ahora es Bolivia. Entonces San Martín se reunió con Bolívar, le dijo, yo quiero dejar esto, estoy cansado por esto y esto y esto y esto, chao, me voy, le dejo a mis hombres, sigan adelante y maten a los españoles en el Alto Perú. Pero es la única experiencia, pero no es una experiencia argentina, es la experiencia de un argentino, San Martín, que una vez que liberó Chile, junto con O'Higgins, se encaró hacia Perú. Pero Argentina no tiene experiencias de guerras marítimas, ninguna. Hubieron algunas guerras que se crearon como defensa en la época de Rosas, cuando tanto ingleses como franceses intentaron invadir la Argentina. Fueron guerras defensivas, pero mucha experiencia en guerras marítimas no hay. En cambio, Inglaterra sí tiene mucha experiencia.
hasta en la Segunda Guerra Mundial. Así que esa guerra para mí no iba a tener un buen resultado y no lo tuvo, no lo tuvo. Eh, o sea, menos mal que gracias a que los militares perdieron esa guerra tuvieron que irse. Menos mal que por algún motivo tuvieron que irse de una vez. Pero por otro lado, no, yo no pensaba que se iba a ganar esa guerra, de ninguna manera. Y no por eso soy menos argentino, es decir, yo no podía hablar muy fuerte de esto porque cualquiera me iba a decir, como usted es un traidor a la patria. Se suponía que por ser argentino yo tenía que estar alegre, contento de que habíamos recuperado las Islas Malvinas. Pero yo digo, ¿van a pelear contra Inglaterra? ¿Y van a ganar? ¿En serio? ¿Están hablando en serio? Por supuesto no ganaron, yo ya sabía que no iban a ganar. Pero haberlo dicho en aquel momento me hubiera creado problemas muy, muy graves. Todavía, digamos, es grave hablar de eso. Todavía la gente piensa en los grandes patriotas que quisieron. Tomaron las Malvinas y después vinieron los malos ingleses, nos volvieron a quitar. Sí, es una injusticia que los ingleses tomen las Islas Malvinas, en eso estoy de acuerdo. Son argentinas y debería hacerse algo para recuperarlas. Como también estoy de acuerdo en que Bolivia necesita un acceso al mar y que es injusto que Chile le haya tapado a Bolivia el acceso al mar, que le haya negado ese acceso. Estoy seguro de eso. Ahora, al mismo tiempo estoy seguro de que una guerra de Argentina contra Inglaterra o una guerra de Bolivia contra Chile, solamente Bolivia contra Chile, solamente Argentina contra Inglaterra, no la van a ganar. No. Ahora, si Bolivia tuviera el apoyo y hubiera una determinación de que Bolivia, junto con Argentina y Ecuador y Perú y Brasil y no sé cuántos países más, lanzara una guerra contra Chile, sería prudente que los chilenos digan, bueno, basta si les damos una salida al mar, porque serían varios países. Pero eso no veo que suceda, no sé si sucederá alguna vez. Eso lo digo, digamos, en términos tácticos, o sea, claro. Pero la identidad hace que uno tome partido. Fíjense qué tan importante es la identidad, que hay personas que toman partido y se juegan la vida por un problema de identidad. Eventualmente tenemos muchos casos en la historia de personas que no perteneciendo a algún país se han jugado la vida por ese país, aún no siendo originarios de ese país. Han habido muchos casos en la historia. Ahora bien, vayamos a otra cuestión de la identidad. Volvamos otra vez al principio. Nombre y apellido, esa es la primera identidad que tenemos. Pero ustedes tienen que saber que hay escritores, artistas que han cambiado su nombre y apellido. Cuando ustedes tratan de buscar más la identidad de un actor, digamos, que lo conocemos con un nombre artístico y resulta que su nombre original no es ese. ¿Sí? O de escritores, poetas. Su verdadero nombre a lo mejor no es el nombre artístico que le conocemos. Cantantes, autores de novelas, de poemas, de canciones. Y ese nombre que conocemos no es el verdadero. El verdadero puede gustarnos o no gustarnos. ¿Mm? Eh, por ejemplo, Samuel Longor Clemens. Samuel Longor Clemens acudió a un seudónimo, Mark Twain. Mark Twain. ¿Por qué? Porque él conocía mucho el Mississippi, un río grande que hay en Estados Unidos. Hizo viajes, tuvo algunas aventuras por ahí. En base a eso hizo algunos libros muy interesantes, como Tom Sawyer o Las aventuras de Huckleberry Finn. Y pensó él ponerse un seudónimo. Y lo tomó de
los barqueros de ese río, es un río bastante ancho, y hay barcos que hacen este, muchas incursiones ahí en ese río, y él escuchó que los barqueros de ahí tenían un signo, decían Mark Twain, en lugar de decir marca 2, decían Mark Twain, en lugar de Mark 2, para zarpar, para cuando veían que ya el agua les permitía, estaba a una altura suficiente como para que el barco de río pueda zarpar. Ese Mark Twain, esa marca 2, ¿m? Es lo que le sirvió a él como seudónimo. Mark Twain, marca 2. ¿Qué significa? Nada, significa que un barco puede zarpar por el río, nada más. Él tomó eso, le gustó aquello, conocía ese lugar, conocía esas actividades, y lo tomó como seudónimo. Y mucha gente que ha leído a Mark Twain a lo mejor no sabe que se llamaba Samuel Longor Clemens, que no tiene nada que ver con el nombre y apellido que le conocemos como escritor. Pero así como este caso, hay muchísimos casos de nombres y apellidos artísticos, o políticos incluso, ¿no es cierto? Lenin, Stalin, qué sé yo. Todos estos tipos tenían otros nombres. Eso es un nombre que se le ocurrió por algo y se pusieron ese nombre. No sé, habría que ver hasta qué punto estas personas que se cambian su nombre artístico, si se identifican con ese nombre. No creo que todos lo hayan hecho. Evidentemente, mucha gente no piensa en absoluto en cambiar su nombre, ni siquiera por un motivo de estética o de nada. Jorge Luis Borges siguió siendo Jorge Luis Borges, siempre usó ese nombre que es el correcto de él. En Latinoamérica la mayor parte de los escritores no cambian su nombre, no usan seudónimos. La mayor parte que yo sepa, ¿no? Busquen ustedes en literatura latinoamericana, van a ver que casi no hay muchos casos de gente que cambie su nombre y apellido al presentarse como escritor, al firmar sus obras. De la Argentina, Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, etcétera, etcétera, no han cambiado sus nombres. Gabriel García Márquez. Busquen, todos los escritores latinoamericanos, por lo general, no cambian su nombre y apellido. Pero sí se da en escritores norteamericanos, europeos. Eh, Algunas veces se ha dado porque a lo mejor el escritor o el poeta era judío y a lo mejor quiso ocultar ese origen judío y se puso otro nombre y apellido, pero sin que la persona dejara de admitir que era un seudónimo. ¿Sí? Pseudónimo, pseudo es falso, lo que no es lo verdadero, pseudónimo, nombre falso sería la traducción correcta, no es literal, pseudónimo, nombre falso. Pero hay personas que a lo mejor se han identificado con su seudónimo. Me imagino que Lenin o Stalin, que eran pseudónimos, se han identificado con esto. Eh, y ahí tenemos un problema de identidad. ¿Por qué una persona oculta su identidad familiar? Porque su apellido le parece grotesco, o no se identificaba con su papá o su mamá, o no le gustaba la familia donde provenía, o se cambió de país, etcétera, etcétera. Por algún motivo la persona cambia su nombre y apellido para presentarse ante la sociedad como artista, o como escritor, como poeta, como pintor, como lo que sea. ¿Por qué lo hace? Bueno, ahí tendríamos que buscar, ¿no?, cuestiones clínicas, tal vez acudiendo al psicoanálisis o acudiendo a algunos aspectos fenomenológicos. Sí, pero lo importante no es eso, lo importante es que lo cambió. Lo importante es que tuvo una decisión y cambió su nombre. Y
prefirió presentarse de una manera determinada. Existen algunos casos, ya me voy a recordar los nombres, pero hay el caso de un escritor, por ejemplo, eh, portugués, que tuvo varios seudónimos. Escribía libros con un nombre diferente cada vez. Hay varios casos de escritores que escribieron libros con diferentes nombres cada vez, filósofos y escritores. Cada libro tenía un nombre diferente, como si se hubieran tratado de diferentes personas. Y no es que el individuo estuviera esquizofrénico, ni mucho menos, sino que esta persona pensaba que tal tipo de poemas encarnaba un cierto tipo de elegir cómo ser, cómo expresarse. Después se expresa de otra manera y para eso pone otro nombre, como si fuera otra persona, y otro, y otro, y otro. En lugar de decir, yo mismo he hecho todos estos poemas diferentes. La persona quiere presentar su libro de poemas con un nombre que no es el original de él, que pueda encajar con esa línea poemática. Por supuesto, el escritor después se muere y todos los poemas salen con el nombre verdadero de él, y poniendo entre paréntesis a veces su seudónimo. ¿Por qué una persona quisiera cambiar de nombre y apellido? ¿Por qué se identifica? ¿Por qué quiere identificarse de otra manera? Hay personas que han cambiado de país, entonces cambian su apellido. Es muy frecuente que personas que por razones de expatriarse han cambiado sus apellidos. Entonces, cuando vinieron acá a América personas con apellidos de origen árabe o de origen judío, han cambiado su apellido. ¿Sí? Y resulta que una cosa que es mucho peor, que es más grave todavía, es que la persona que anota nombres y apellidos de las personas que vienen de afuera a un país, a lo mejor se equivocan, a lo mejor escriben mal, no entienden, no escuchan bien cómo se llama tal persona. Y como no escuchan bien, lo ponen de manera, no les importa. O está, si vamos a hablar de nombres y apellidos, está el problema de los padres que no entienden bien que el nombre que ellos quieren poner es la parte onomatopéyica, digamos, es decir, es cómo suena la palabra. Por ejemplo, John, que es Juan en inglés, ¿no es cierto? John o Johnny, no puede ponerse con una Y, John o Johnny, nada que ver. J-H-O-N, así es John, porque es Juan en inglés. Preferible le pongas Juan. Y si le vas a poner John, ponlo tal como se pone en inglés. Pero no pongas John con Y, porque con Y, John o Johnny, nada que ver. Entonces, a veces por desconocimiento de las personas que hacen las libretas de nacimiento, eh, el problema de ignorancia de los padres o de los personajes que están en el registro civil haciendo las cosas como les da la gana, de ahí provienen también nombres o apellidos mal colocados. O hay personas que a lo mejor no se identifican con su nombre y apellido por lo que significan. Se dan cuenta que significan algo y dicen, no me gusta, no me identifico con lo que significa mi nombre y mi apellido. Por lo general, por lo general, en el caso de gente judía o incluso árabe, hay apellidos que significan plantas o lugares, ¿no es cierto? Eh, de alguna manera los nombres originalmente tienen que ver con cosas muy simples. Es identificación para cada persona. Es obvio que el apellido Rodríguez significa hijo de Rodrigo, pero debe haber un primer hijo de Rodrigo, que se llamó Rodríguez.
Y él, como hijo de Rodrigo, se llamó Rodríguez porque yo soy Rodríguez, hijo de Rodrigo. Pero a partir de ahí todos los demás se fueron llamando Rodríguez también como apellido. Soy Rodrigo, hijo de Rodrigo, hijo de Rodrigo. Todos los hijos de Rodrigo son Rodríguez, porque Rodríguez significa hijo de Rodrigo. O Fernández, hijo de Fernando. El primer hijo de un gran Fernando se llamó Fernández. Y a partir de ahí todos los demás se llamaron Fernández porque es el apellido que convoca a los hijos de Fernando. Como si hubiera habido un solo Fernando alguna vez, digamos. Ahora, esa identificación en nosotros llega a ser en parte inconsciente o preconsciente. Sabemos cómo nos llamamos, no sabemos por qué. O sabemos cómo nos llamamos si preferimos usar un nombre u otro. Por ejemplo, mi nombre, Mario Alberto. A mí me gusta mucho Alberto, no Mario, pero todo el mundo me llama Mario porque es el primer nombre que aparece. Por ejemplo, Mario Alberto Barraza Badarán. Badarán es mi apellido materno, pero en Argentina solamente se usa el apellido paterno, no se usa el apellido materno, ¿no es cierto? Salvo que sea un apellido doble ya de origen. Vean, Jorge Luis Borges. Borges tendría que ser Borges Acevedo, pero es Borges nada más. Ernesto Sábato, no sabemos su apellido materno. Julio Cortázar, no sabemos cuál es su apellido materno. Está el apellido paterno, nada más, ese es el que implica. Pero en Bolivia, cuando yo llegué, me dijeron, usted tiene que poner los dos apellidos. Si usted pone un solo apellido, significa que es el apellido de su mamá, no de su papá. Entonces tiene que poner los dos. Así se sabe que el primer apellido es de su papá y el segundo de su mamá. No sé. Pero ahora, haciendo algunos trámites, resulta que el gobierno ha cambiado y dice, usted es argentino, no, tiene que usar un solo apellido, porque en Argentina eso es un solo apellido. Dije, pero acá en Bolivia me dijeron que tenía que usar los dos. No, señor, eso no existe. Tiene que usar su apellido paterno nada más porque usted es argentino. Así que hace años que estoy cambiando todos los papeles que tengo en Bolivia para usar el apellido paterno, que es con el que yo insistía en que tenía que usar. Me insistieron en que no, use el materno también. Ahora, si no, no, el paterno nomás. Cambia todo. Vean las consecuencias que tienen estos problemas de identidad, de nombres o apellidos. Todo eso es fregado porque tiene a veces efectos legales, quién sabe efectos políticos, quién sabe efectos a nivel familiar. Si una persona se llama de una manera o de otra manera, pueden haber, yo he conocido un caso de cuestiones de herencia. ¿No? A una señora se le ocurrió cambiar una letra del apellido de sus hijos, porque no le gustaba totalmente el apellido de su esposo, y le cambió la forma de una letra, en lugar de I latina la cambió por Y. Obviamente eso era malo, legal, porque cómo esos hijos van a heredar las cosas si el apellido es diferente. Tendrían que haber hecho una serie de papeles. Pero una de las personas, de los hermanos, sabía esto y cambió su apellido con la I latina. Y dijo, no, todo esto es mío, los demás no sé quiénes son, siendo sus hermanos. No sé, tienen otro apellido, yo tengo el verdadero apellido. Yo soy heredero. Fíjense en cuántos problemas uno se puede meter con este asunto de la identidad. El cambio de una letra de un apellido, el cambio de una letra en un nombre. Todo esto puede traer aparejado los problemas de identidad a nivel legal, social, histórico, familiar, étnico, etcétera, etcétera, etcétera.
durante la época de los nazis en Alemania, estudiaban hasta la tercera generación los apellidos de las personas para ver si algunas que aparentemente tenían apellido alemán tenían algún apellido judío en una segunda o tercera generación atrás. Y lo atrapaban porque era judío y querían matarlo. Entonces, este asunto de la identidad, chicos, no es poca cosa. Yo sigo creyendo que es uno de los temas más interesantes que yo doy acá en Social 2, y es un tema al cual yo quiero que ustedes le presten mucha atención, porque es un tema con el que si son unos verdaderos psicólogos sociales, se las van a tener que ver en muchas ocasiones, para analizar una sociedad, para analizar un grupo social, para analizar algún conflicto, ¿no es cierto? Hemos estudiado el tema conflicto. Perfecto. En la vida cotidiana pueden haber conflictos que aparecen por motivos de identidad. Ahí les estoy enlazando tres temas que estamos viendo. Sí, se los repito, en la vida cotidiana, que vivimos todos los días, pueden haber conflictos que aparecen por temas de identidad. ¿Quién es quién? ¿Quién se llama así? ¿Quién tiene el apellido así? ¿O quién desciende de tal o cual rama de tal personaje? Yo desciendo de tal personaje y por eso quiero que me respeten. Yo desciendo de los primeros fundadores y, y por lo tanto exijo respeto. Mis antecesores fueron los que fundaron esta ciudad. Listo, tienes que respetarlos porque son sus antecesores. La pregunta es, a mí que me importa quién fue tu antecesor. Tu antecesor habrá sido un gran tipo, pero tú eres un imbécil, entonces, al diablo, o sea, no te voy a respetar porque tú no eres una buena persona y no me importa el apellido que tengas. Esa es la reacción de mucha gente, ¿no? No me vengas con tu apellido, tu origen. Y la otra persona insiste, no, no, yo desciendo de tal, por lo tanto tengo que ser respetado. Mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo han sido fundadores de la ciudad, han hecho esto y esto y esto. Sí, pero tú no. Sí, tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo hicieron grandes cosas, pero tú eres un idiota y eres un tipo, o sea, más bien que qué pena que tú desciendes de esas grandes personas y tú no muestras eh, la categoría que deberías tener si es que desciendes de esas personas. Esta es otra respuesta posible, ¿no es cierto? ¿Qué me importa de dónde vengas? ¿Qué me importa con quién te identifiques tú? Yo no me identifico con eso. Por ejemplo, otro ejemplo. Hace años, años, años atrás, yo recuerdo cosas que me contaban alumnos en la carrera. Una alumna me contaba que ella venía de provincias y cuando ella venía a estudiar a la universidad se quedaba en una pensión, en una casa. Para venir aquí a la universidad usaba jean, se ponía pantalón, usaba un jean. Pero cuando volvía otra vez a su pueblo, tenía que usar pollera otra vez, porque si allá la veían con jean, la trataban mal. Tenía que usar pollera. Si usaba un jean, las otras mujeres de ahí o familias de ahí o chicas de ahí pensaban que ella las estaba discriminando, que ella ya era una chica de ciudad. Mientras que para venir aquí a San Simón, ella vestía de jean porque si venía con pollera, la iban a discriminar aquí en la universidad. Tenía que hacer ese doble juego de la apariencia, de la vestimenta. También un par de chicos que me contaban que ellos sabían muy bien quechua, pero como se pasaban la mayor parte de su vida ya como estudiantes aquí en la ciudad, como alumnos de San Simón, ya no hablaban quechua porque ellos sentían que cuando hablaban quechua o mostraban que sabían hablar quechua, la gente los discriminaba, como que la gente los trataba de campesinos, algo como un rasgo menos que un ciudadano así de Cochabamba, cuando escuchan que saben hablar quechua.
Esas cosas pasaban todavía hasta hace años atrás en San Simón y muchas otras. ¿Mm? Entonces, esos chicos tenían un problema de identidad. Tenían que mostrar una identidad en el campo, otra identidad acá, o se olvidaban de su idioma. Esos chicos decían, nosotros sabíamos hablar bien quechua, pero ya hemos perdido el quechua porque nos hemos adaptado a hablar como se habla aquí en la ciudad para que no nos discriminen. Entonces vean todas las cuestiones que hay alrededor de este tipo de la identidad, ¿no? Cómo uno se identifica, quién te obliga a identificarte además de una manera determinada. Por eso, en términos generales estamos hablando, tal como empezó, tal como comenzó el gobierno de Evo Morales, estaba bien, ¿sí? Defensa de la gente campesina, defensa de la gente de origen indígena, defensa del medio ambiente, defensa de todas las cuestiones naturales. Bien, identidad con lo que realmente es Bolivia, identidad con la gente originaria. Bien, pero después se fue complicando todo y evidentemente no hay gobierno que aguante mucho tiempo, ¿no es cierto? Todo gobierno empieza con un gran ímpetu y con muchas promesas de que van a cambiar todo, pero no siempre se logra, no siempre se logra. Bueno, este, no es cuestión de criticar simplemente, hay que entender que las transformaciones políticas, sociales, son difíciles y llevan mucho tiempo, pero hay que hacerlas, hay que hacerlas. Entonces, eh, me parece que este tema de identidad, como ustedes ven, da para muchas cosas, para muchas discusiones. Es un tema amplio, es un tema profundo, es interesante. Entonces, si hemos visto ya vida cotidiana, si hemos visto todo lo que implica la vida cotidiana, que no es una cosa pasiva, es activa, si hemos visto conflictos y hemos visto que los conflictos deben y muchas veces pueden solucionarse, hay que ver la manera. Y si vemos identidad, que vemos que es un tema más complejo de lo que parece a primera vista, ya podemos ir formando unos tres temas, que solamente con esos tres temas nosotros ya tenemos que ver la complejidad social, la verdadera complejidad social. La complejidad social no se ve tanto en Social 1, porque hay muchos temas que están tan relacionados que se van explicando de una manera que podría ser normalizada, digamos. Esto es lo normal, bla, 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 bla. Pero acá en Social 2, con estos tres primeros temas, más el que vamos a ver el cuarto, el cuarto de representaciones sociales, es decir, la representación social es aproximadamente esto. ¿Cómo tengo en la cabeza mi integración en una sociedad? ¿Por qué me siento indígena o no? ¿Por qué me siento boliviano o no? En último caso, ¿por qué sé que soy terrestre y no extraterrestre? ¿Cómo hago yo mi representación social de aquello con lo que me identifico? ¿Qué representa para mí Bolivia? ¿Qué representa para mí Argentina? ¿Qué representa para mí tal cosa? ¿Qué representa para mí el apellido que tengo? ¿De dónde vengo? ¿Tiene alguna importancia eso? No, no, les aseguro que no, para nada. Mis apellidos son todos apellidos españoles. A pesar de que tuve un abuelo italiano, un segundo casamiento de mi abuela española. De mis abuelos paternos, los que conocí fueron un abuelo italiano y una abuela española. Y de mis abuelos maternos, los que conocí fueron un abuelo español y una abuela criolla, que descendía de españoles. Eh, pero no conocí, por ejemplo, parece que mi primer abuelo, el verdadero abuelo materno, eh,
era criollo, tal vez con algún origen indígena, pero no sé, porque no lo conocí y no tengo muchas referencias. Y el primer abuelo paterno era criollo, este, y descendía de algunos barrazas un poco más famosos, algún gobernador. Y los barrazas a su vez descienden de un primer conde o marqués, algo así, que era Barraza, español que llegó a Chile, se instaló en Chile. Y de ahí parece que descienden todos los barrazas en toda Latinoamérica, desde Chile hasta México. Eh, pero bueno, también existe la posibilidad, acuérdense de lo que yo les digo, existe la posibilidad de que a lo mejor esos apellidos no concuerdan con los verdaderos, porque existiría la posibilidad, y esto lo quiero decir en un término muy, ¿cómo les diría?, muy respetuoso, ¿sí? Lo digo simplemente como posibilidad, que ahora ya no existe porque hay métodos para corregir esto, ¿no? Para saber. Pero desde muy antiguo podían haber mujeres que a lo mejor eh, tenían un hijo con otro hombre, pero lo ascribían al esposo que tenían. Entonces ese hijo tiene el apellido del esposo de la señora. Pero a lo mejor el hijo no es del esposo, es de otro hombre. Y después a lo mejor se sabe o no se sabe, se descubre o no se descubre. Entonces, en último caso, como eran las cosas hace muchos años atrás, muchas veces se decía que no sabías quién era tu papá, sabías quién era tu mamá, pero no sabías quién fue tu papá o tu abuelo o tu bisabuelo verdadero, porque podían haber estos cruces medio raros. Y mientras más atrás se va, es más confuso todo, es más complicado. Así que no hay que darle demasiada importancia a todo esto de los nombres. Tienes un nombre y un apellido, te sirve para identificarte, listo, punto. Ir mucho más atrás es complicarse la vida. Obviamente, hay, hay terapias, psicoterapias, que se basan también en los antepasados familiares y cómo esto resuena todavía en cada uno de nosotros. Evidentemente sí, yo creo que sí, que hay mucha importancia de todo aquello. Pero lo que yo digo es que como psicoterapia nos haría muy bien a todos liberarnos de todo aquello que es anterior a nosotros. Liberar no significa que lo borremos o que no exista, sí existe, pero liberarnos un poco emocionalmente de todas aquellas identificaciones o falsas identidades. Sería bueno, creo que hasta sería muy terapéutico. Pero mientras tanto tenemos que estudiar la identidad como tema de psicología social, porque este tema explica una serie de cosas, una gran cantidad de cosas. Las identidades que las personas adoptan o por las cuales luchan muestran los conflictos, y esos conflictos irrumpen en la vida cotidiana. Un conflicto por identidades irrumpe en la vida cotidiana armando una guerra civil, por ejemplo. Eso ha pasado muchas veces en Europa. Los países europeos son países partidos que han luchado unos contra otros durante años, siglos. Los europeos han luchado entre ellos durante mucho tiempo. De hecho, la Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido guerras europeas, donde también se metieron otros países, pero originalmente son guerras europeas, no son guerras mundiales. Terminaron por ser mundiales porque, bueno, mucha gente se metió ahí. Pero fíjese, en la Segunda Guerra Mundial, e incluso en la Primera, América no intervino. Desde Canadá hasta el sur argentino, en toda América no hubo guerra. No llegó la guerra desde afuera. No llegaron los nazis hasta América. No vino ninguna bala enemiga a América. Así que si hablamos de guerra mundial hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo. Fue una guerra mundial en la que toda América, desde el norte hasta el sur, no participó realmente.
Es decir, no vino la guerra hacia nosotros, pero sí Estados Unidos envió jóvenes norteamericanos a esa guerra. Y también algunos latinoamericanos se metieron en esa guerra para ganar plata, porque les pagaba el gobierno norteamericano. Pero no era una guerra de América. Estados Unidos no tenía ni por qué meterse ahí. Era una guerra europea, europea, asiática. Japón se metió ahí sin motivo también, al final perdió mucho Japón, perdió mucho. Pero después lo ganó porque son un pueblo disciplinado. Nosotros no estuvimos en la guerra, pero estamos peor que si hubiéramos estado en la guerra. Latinoamérica es un desastre, por muchos motivos, pero es un desastre. Europa tuvo una guerra mundial, ya tuvo muchas guerras internas. Después, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que abarcó toda Europa. Y sin embargo, con ayuda norteamericana o con sus propias ayudas, Europa floreció otra vez. Hasta tal punto que mucha gente se va a Europa para ganar dinero, para poder tener un sustento. Los pueblos nórdicos que sufrieron hay muchos pueblos que sufrieron durante la Segunda Guerra, o algunos otros países como Polonia, por ejemplo. Polonia durante mucho tiempo sufrió la invasión de muchos otros países, de Rusia, de Alemania. Hubo una época en que Polonia dejó de existir. Entre Rusia, Alemania y algún otro país se dividieron Polonia, la partieron, se apropiaron de pedazos de Polonia y dejó de existir Polonia. No aparecía en los mapas de esa época, no había Polonia, no existía. Dejó de existir Polonia. Hasta que lucharon muy bravamente los poloneses para poder recuperar su país. Ojo, según alguna persona que creo que yo les conté, me dijo que hay que decir polonés, no polaco. Polaco, según me dijo esta persona, era un término despectivo que usaban justamente aquellos que invadían Polonia. A los poloneses les llamaban, porque polaco era un término despectivo. ¿Sí? Decir polaco era malo. Entonces él me alertó. Me dijo, no me diga polaco, dígame polonés. Soy de Polonia. Entonces había un símbolo de respeto en decir polonés, no polaco. Hay también un problema de identidad, como ustedes ven. Este señor me advirtió sobre cómo hay que identificarlo a él, como polonés. Yo creía, como a lo mejor mucha gente cree todavía, que decir polaco está bien. No está bien. No está bien. Porque les repito, Polonia ha sido invadida muchas veces, hasta le hicieron desaparecer del mapa. Literalmente desapareció del mapa, en los mapas no había Polonia durante un tiempo. ¿Sí? Hasta que lucharon gravemente y volvieron a hacer que su país pertenezca como país a Europa, pero como país independiente, Polonia. Entonces, si hay problemas de identidad, les aseguro que en Europa tienen más problemas de identidad que en Latinoamérica. ¿Ustedes creen que aquí hay problemas de identidad por la gente indígena, la gente blanca, todo? Sí, es un problema de identidad que hay que tratarlo. Pero en Europa los problemas de identidad son mucho más complicados, realmente complicados, porque además ellos les dan importancia a eso. Entonces, en la medida en que una persona le da más importancia a lo que es división, como para poder despreciar a otro o tener a otro como enemigo, ahí nos complicamos. Ahí nos complicamos. Entonces, la idea de las Naciones Unidas es superar todo este tipo de problemas. Por eso hay que estudiar todo esto, chicos, para superar problemas, no para crear más problemas. ¿Se dan cuenta? Por eso hay que ver bien qué es lo que está haciendo el gobierno en Bolivia. Si está ayudando a superar problemas o está creando más problemas de los que debería haber.
Si queremos superar problemas, mostremos que estamos queriendo superar problemas. ¿Y cómo? ¿Con qué metodología? Pero no es metiendo a personas que a lo mejor no son para el cargo debido, que esto viene pasando hace muchos años en Bolivia y en otros lugares de Latinoamérica. Poner a una persona en un cargo para el cual la persona no es eficiente. Eso no hay que hacer. Eso de alguna manera complica mucho el panorama político de un país, cualquier país que sea, en cualquier época. Si hay personas que no están preparadas para el cargo que tienen, esa persona va a cometer errores. ¿Qué errores? Cualquier cantidad de errores. Hay muchos errores que se pueden cometer. Muchos. Por eso es que ustedes saben muy bien que el presidente debe tener muchos ministros. Los ministros son los especialistas. Eventualmente algún gobierno puede poner un ministro que no lo sabe todo y el ministro tiene viceministros que son más especialistas que él. Entonces los viceministros o un viceministro le ayuda al ministro a tomar decisiones y ese ministro a su vez le está ayudando al presidente a tomar decisiones. Porque el presidente no puede saberlo todo. El hecho de ser presidente no significa que tiene que ser médico, ingeniero, profesor, etcétera, etcétera. No, pero para eso tienen los ministerios. Todo eso es parte del Poder Ejecutivo. Ejecuta acciones políticas, entendiendo política no en el sentido del partido político, sino política como la actividad política de la polis, de la ciudad o de la nación. Entonces, un buen político, un buen presidente, elige muy bien a sus ministros y a su vez los ministros eligen muy bien a las personas que le van a ayudar para que cada ministerio sea especialista en un tema. No puedes poner como ministro de salud a una persona que no sea médico, porque no va a entender qué tiene que hacer. Puede tener algunos viceministros que sepan de algunas cuestiones políticas, sociales, comunicacionales, etc. Ahí pueden aparecer otros especialistas para determinadas áreas. Pero básicamente tiene que ver con médico. Como ministro de Educación tienes que poner un educador que tenga mucha experiencia en esto. En las épocas militares, de gobiernos militares, a veces aparecían ministros que eran militares que no sabían nada de lo que tenían que hacer. Entonces buscaban viceministros y el viceministro es el que hacía todo. Pero el ministro era el que aparecía como un grado de poder, ¿no es cierto? Ese ministro solamente reflejaba el poder del militar que mandaba en ese momento en ese país. No otra cosa. O sea, este militar se rodeaba de ministros militares para que no lo derroquen, que no lo traicionen. Y esos ministros militares, a su vez, tenían viceministros que eran los que verdaderamente sabían lo que había que hacer. Así era y así es como no debería ser. El ministro es el que tiene que saber. Más que el presidente no puede saberlo todo. Pero debe tener una mirada general para sacar al país adelante. Todas estas cosas, chicos, las vamos a ver entonces, las vamos a desarrollar en el tema de identidad. Hay unos textos que yo les he dado en la fotocopiadora. Estos textos son textos muy básicos, a partir de los cuales tenemos que desarrollar cosas. Entonces yo estoy muy esperanzado en los trabajos que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que hacer un trabajo práctico, igual que en otras materias. Tienen que hacer un trabajo, unirse entre grupos, hacer un grupo, hacer un trabajo, escribirlo, mostrarlo en pantalla y desarrollarlo. Y yo les voy a calificar sobre el trabajo hecho y sobre el desarrollo del trabajo. Y esos trabajos son los que verdaderamente tienen que realizar la materia. La materia que yo les doy es una orientación teórica general, con algunos puntos claves importantes que vamos desarrollando en la materia. Pero eso se presta para más desarrollos, para más cosas, y ahí es donde intervienen ustedes. Como alumnos ya de Psicología Social 2, que son alumnos que ya están sexto, séptimo semestre,
Maestro, está bien, ya tiene que hacer algo de mejor calidad que lo que han hecho antes. Así que yo espero que ustedes lean mucho más sobre este tema que lo que yo les doy. Lean, investiguen, busquen, discutan, pero la próxima clase vamos a hablar sobre representaciones sociales y después, hasta lo que quede de que empecemos ya con exámenes y con trabajos prácticos, en el tiempo que nos quede, vamos a ir revisando otra vez estos temas, los 4 temas. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a terminar la clase aquí, chicos. Chao, nos vemos. Chau, chau. Hasta luego, Licen, se cuida. Hasta luego, Lice. Buenas noches, Lice, hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen, que le vaya bien.